Leer no es escapar del mundo, es reencontrarlo desde otra voz. Los libros, nos dicen, nos transforman. Pero, ¿y si la verdad es más sutil? ¿Y si los libros no nos cambian, sino que nos revelan? Existe una categoría especial de libros, no los que nos enseñan algo nuevo, sino los que despiertan algo que ya conocíamos, pero que habíamos olvidado. Como si sus palabras fueran espejos antiguos cubiertos de polvo, y nosotros simplemente los soplamos para vernos reflejados en ellos. La frase "los libros que nos tocan el alma son los que encuentran en nosotros algo que ya existía" no es solo una bonita idea, es una invitación a cuestionar cómo funciona la resonancia emocional, intelectual y espiritual con el texto. No todo lo que leemos nos marca. No todo lo que nos enseña, nos transforma. Pero ciertos libros, ciertos pasajes, nos estremecen. No por su novedad, sino por su familiaridad. ¿Qué significa que un libro encuentre algo que ya existía en nosotros? ¿Cómo es posible que una frase escrita por alguien más, en otro tiempo, en otra tierra, parece hablarnos como si viniera de dentro? La respuesta no está en lo sobrenatural, sino en lo profundamente humano. Las emociones, las dudas, las heridas, las búsquedas. Vivimos con ellas en silencio. A veces, no sabemos que están ahí hasta que una palabra las nombra. El lenguaje tiene ese poder, señalar lo invisible. Lo que ya estaba, pero sin forma, sin nombre, sin conciencia. No se trata de misticismo, sino de memoria emocional. Una línea puede tocarnos porque despierta una escena de nuestra infancia. Un pensamiento filosófico puede impactarnos porque pone orden a una confusión interna que hemos cargado durante años. No es el libro quien nos impone una idea. Somos nosotros quienes la reconocemos. Como quien ve una vieja fotografía y dice, "Ah, esto lo viví yo". El alma, si es que existe, no se conquista desde fuera. Se activa desde dentro. Los libros que nos tocan el alma no lo hacen por lo que dicen, sino por lo que resuenan. Y para que haya resonancia, debe haber ya una cuerda tendida en nuestro interior. Así como una campana solo suena si es golpeada en su frecuencia correcta, así también el alma humana. Un libro nos toca cuando vibra con lo que ya habita en nosotros. Y esa vibración, por mínima que sea, puede cambiarlo todo. Porque lo que recordamos, aunque ya existía, nunca es igual después de ser nombrado. Cuando alguien dice "este libro me cambió la vida", lo que muchas veces quiere decir es, "este libro dijo lo que yo no sabía cómo decir". No es que trajera una verdad externa, sino que tradujo algo interno. Por eso, cuando leemos algo que nos conmueve hasta lo más hondo, la sensación no es de descubrimiento, sino de familiaridad. Como si el texto nos saludara con un "ya nos conocíamos". Esto ocurre porque los libros no tienen poder en sí mismos. No son mágicos. Lo que sí tienen es forma. Y esa forma, de palabras, ritmo, estructura, actúa como una llave. Pero esa llave solo abre una puerta si la cerradura ya está construida en nosotros. No se trata de recibir una verdad, sino de encontrar la forma de acceder a la propia. Pensamos que los libros nos enseñan el mundo. Pero lo que hacen, más bien, es reorganizar el mapa interno que ya poseemos. Las grandes obras no nos inyectan ideas nuevas, sino que reorganizan el caos. Hay pensamientos que hemos tenido, emociones que hemos sentido, y solo al leerlas escritas por otros comprendemos que no estábamos solos, ni equivocados. La identificación con un texto es, en realidad, una forma de autoafirmación. Decimos "esto soy", no porque el libro nos haya convencido, sino porque ya éramos eso sin saber cómo decirlo. El lenguaje no crea el alma, pero sí le da cuerpo. Y los libros, los verdaderos libros, son arquitectos silenciosos de ese cuerpo. Desde la filosofía hasta la poesía, desde la novela más introspectiva hasta la confesión más sencilla, los textos que sobreviven en la memoria no son necesariamente los más complejos, ni los más innovadores. Son los que nos reflejan. Son los que ponen palabras donde antes solo había sensaciones. Es por eso que un mismo libro no tiene el mismo efecto en todas las personas. No todos cargamos las mismas preguntas, ni las mismas heridas, ni los mismos recuerdos. Lo que para uno es revelación, para otro puede ser indiferencia.
Y no porque el libro sea distinto, sino porque cada alma tiene su propio eco. Entonces, cuando un libro nos toca el alma, lo que realmente hace es activar algo que ya esperaba ser activado. Como una semilla que ya estaba ahí, pero necesitaba una frase, una escena, un párrafo, para germinar. En ese instante, la literatura deja de ser ajena. Se vuelve íntima. Deja de ser leída. Se vuelve parte de quien la lee. No se trata, entonces, de encontrar libros que nos cambien, sino libros que nos revelen. Libros que hablen el idioma de nuestra sombra, de nuestros sueños, de nuestras pérdidas. Libros que no nos digan qué pensar, sino que confirmen que pensar ya era inevitable. La experiencia de leer un libro que nos toca el alma es una forma de intimidad. No hacia el autor. No hacia la historia. Sino hacia uno mismo. Es un espejo que no muestra el rostro, sino la interioridad. En esos momentos, sentimos que el texto nos conoce. Pero en realidad, somos nosotros quienes por fin nos reconocemos a través de él. ¿Por qué sucede esto? Porque antes de leer, ya éramos lectores silenciosos de nuestras propias emociones. Ya llevábamos dentro una biblioteca invisible. No de libros, sino de memorias, de heridas, de esperanzas. Y cuando el texto llega, se produce algo más poderoso que la comprensión, la identificación. Esto explica por qué no existe el mejor libro del mundo. Lo que existe es el libro correcto en el momento correcto. Un libro puede pasar desapercibido durante años, hasta que nuestra experiencia vital se vuelve necesaria. Así como una melodía solo nos conmueve cuando estamos en el estado emocional adecuado, un texto solo nos revela su profundidad cuando ya estamos preparados para recibirla. Este es uno de los errores más comunes en la búsqueda de la gran lectura, pensar que hay libros universales. No. Hay almas receptivas. Lo que nos transforma no es la obra en sí, sino lo que nosotros ya llevamos dentro y que se activa con ella. El lector es el que completa el texto. Por eso, el mismo libro leído por diferentes personas se convierte en diferentes libros. La lectura que toca el alma no es intelectual. No se basa en cuánto aprendemos, ni en cuán bien está escrita la obra. Su impacto se mide en otra escala, en cuánto remueve. En cuántos silencios internos se quiebran. En cuántas emociones reprimidas se despiertan. Leer, entonces, es un riesgo. Porque puede abrir puertas que creíamos cerradas para siempre. Y sin embargo, lo buscamos. Buscamos esos libros no para evadirnos, sino para sentirnos menos solos. Porque cuando un libro nombra lo que sentimos, lo legitima. Y al legitimar el sentimiento, lo libera. No hay transformación sin reconocimiento. Y no hay reconocimiento sin palabra. Por eso, los libros que nos tocan el alma no nos traen algo nuevo, sino que nos devuelven algo que habíamos olvidado que ya éramos. Son recordatorios de que la profundidad humana no se crea desde fuera, sino que se activa desde adentro. Con una chispa. Con una frase. Con un libro. Los libros no tienen el poder de cambiarnos si no existe en nosotros algo que espera ser cambiado. Decimos que un libro nos marcó, que nos atravesó, que no fuimos los mismos después de leerlo. Pero ¿cuál es la materia prima de esa transformación? No es la tinta. No es el papel. No es siquiera la intención del autor. Es nuestra propia predisposición a ser tocados. Los libros que nos llegan al alma no llegan como emisarios externos, sino como reveladores internos. No colocan algo en nosotros. Activan lo que ya estaba esperando. Este fenómeno no es casual. En el fondo, cada lector es un ser inconcluso, en proceso de búsqueda. Y cuando un libro encaja perfectamente en una grieta emocional o intelectual, sentimos que nos habla. No porque contenga verdades absolutas, sino porque articula lo que nosotros aún no sabíamos cómo entender. ¿Y qué es eso que ya existía? Son muchas cosas, emociones reprimidas, ideas no verbalizadas, miedos que no sabíamos nombrar, esperanzas que se quedaron atrapadas entre deberes. No es que el libro sea mágico. Es que su lenguaje conecta con el nuestro. Como una melodía que encaja perfectamente con un estado emocional específico, ciertos libros encuentran el tono exacto de nuestras propias preguntas sin respuesta.
Este encuentro es esencial. No es una imposición. No es manipulación. Es afinidad. Y esa afinidad no puede fabricarse. Puede explicarse, sí, pero no forzarse. Es lo que hace que un lector subraye una frase y la relea como si fuera una oración. No porque esa frase tenga poder por sí sola, sino porque ya tenía raíces en su interior. Aquí hay una paradoja: los libros más universales, en el sentido emocional, son aquellos que más profundamente nos hacen sentir individuales. Cuanto más íntimo es el reflejo, más personal se vuelve la lectura. Y sin embargo, muchas veces compartimos esos libros con otros. ¿Por qué? Porque en ese compartir, descubrimos que lo que creíamos solo nuestro también vive en otros. Lo que un libro nos revela de nosotros mismos, también puede revelarlo a otro. Y en esa coincidencia, nace la comunidad. No de ideas, sino de vivencias internas. De heridas similares. De nostalgias comunes. La frase "los libros que nos tocan el alma son los que encuentran en nosotros algo que ya existía" también plantea una verdad incómoda: no todos los libros pueden tocarnos. Y no todos los momentos son adecuados para recibirlos. Hay libros que pasan desapercibidos hasta que algo en nuestra vida cambia. Entonces, cuando regresamos a ellos, se abren como si antes hubieran estado cerrados. Esto sugiere que la relación con un texto es una relación de espejo, sí, pero también de tiempo. Lo que hoy no nos conmueve, mañana podría herirnos con belleza. Y lo que ayer fue revelador, mañana podría parecer obvio. El alma cambia, y con ella, cambia lo que necesita ver reflejado. Los libros que nos tocan el alma rara vez nos gritan. No imponen, no enseñan, no predican. Sus palabras llegan en voz baja, como quien respeta un dolor ajeno. Por eso nos conmueven. Porque no intentan reemplazarnos, ni darnos respuestas definitivas, sino que permiten que nos escuchemos a nosotros mismos. Y es ahí donde reside su verdadero poder, no en transformar por imposición, sino en iluminar por coincidencia. Coincidencia entre la palabra escrita y la emoción vivida. Entre el pensamiento ajeno y el latido propio. Esa coincidencia rara vez es racional. Es una forma de intuición, una certeza emocional que surge sin análisis: esto es verdad para mí. Muchos buscan en los libros respuestas. Y eso no está mal. Pero los libros más poderosos no nos dan respuestas. Nos devuelven preguntas que ya estaban vivas en nosotros, pero dormidas. A veces, ni siquiera sabíamos que las teníamos. Entonces, leemos una línea y se produce un quiebre. No es una revelación externa. Es reconocimiento interno. Y ese reconocimiento no siempre es cómodo. Puede doler. Puede desarmar. Porque un libro que toca el alma no siempre consuela. A veces rasga. A veces nos muestra que hemos estado evitando algo. Que hay una verdad que no queríamos ver. Que hay un anhelo que ya no podemos seguir negando. Así, estos libros se vuelven parte de nuestra biografía emocional. No los recordamos por sus tramas, ni por sus autores, ni por su estilo. Los recordamos porque nos marcaron un antes y un después. No en lo externo, sino en lo interno. Como quien recuerda el momento exacto en que entendió una pérdida, una decisión, una verdad inevitable. Es importante decirlo: no hay libro capaz de tocarnos si no hay disposición. La lectura es también un acto de vulnerabilidad. Permitir que las palabras de otro entren hasta los lugares más profundos no es fácil. Implica abrir zonas que preferimos mantener cerradas. Pero cuando lo hacemos, el resultado puede ser irreversible, no porque nos convierta en alguien nuevo, sino porque nos devuelve a alguien más auténtico. Y aquí está el núcleo de todo: esos libros que sentimos escritos para nosotros no lo fueron. Fueron escritos desde la verdad de alguien más, y sin embargo, encontraron eco en la nuestra. ¿Cómo puede ser? Porque debajo de nuestras historias individuales hay emociones universales. El amor, el duelo, el deseo, la duda, el miedo, la nostalgia. Lo que ya existía en nosotros no eran solo ideas o recuerdos. Era humanidad. Y los libros que nos tocan el alma nos recuerdan, precisamente, eso: que sentir profundamente no es una debilidad,
sino una conexión con lo esencial. Que ser tocados por un texto es, en última instancia, una forma de recordar quiénes somos. Toda lectura es, en el fondo, una forma de memoria. No memoria de hechos, sino de sentidos. Por eso, cuando un libro nos toca el alma, no estamos aprendiendo algo nuevo, estamos recordando una parte esencial de nosotros. Una intuición vieja, una emoción sin forma, un pensamiento que había estado rondando sin palabras. El libro solo le da cuerpo a lo que ya vivía, oculto, en nuestra experiencia. Este proceso no es automático. No depende del autor, ni del género, ni de la calidad técnica de la escritura. Depende de nosotros. De lo que llevamos en silencio. De cuánto estamos dispuestos a mirar hacia adentro. Porque el alma no se deja tocar fácilmente. Requiere confianza, paciencia y apertura. Cuando esas condiciones se dan, el efecto puede ser transformador. No porque el libro nos diga qué hacer, sino porque confirma lo que ya sabíamos, pero no nos habíamos atrevido a aceptar. Esta es la paradoja de la buena lectura, nos ilumina desde dentro. La luz no viene del libro. Viene de nuestra respuesta al libro. Es por eso que el mismo texto puede ser indiferente en un momento de la vida y profundamente revelador en otro. Porque nosotros cambiamos. Y con nosotros, cambia también lo que ese libro puede encontrar. Los libros que nos tocan el alma no nos dicen quiénes somos, pero sí nos ayudan a recordar. A reconocer. A dar forma. Son herramientas, no moldes. Son llaves, no cárceles. Son preguntas abiertas, no soluciones cerradas. Y ahí está su belleza, en ser fragmentos de una conversación más grande, más antigua, más íntima. Una conversación con lo que ya éramos antes de leer, y con lo que seguiremos siendo después de cerrar el libro. Quizá por eso seguimos leyendo. Para reconocernos. Para confirmar que no estamos solos. Para saber que alguien, en algún lugar, sintió lo que nosotros sentimos ahora. Para saber que, aunque el mundo sea vasto y la vida a veces parezca inexplicable, existen palabras que logran llegar a donde nada más llega. Y esas palabras no nos llenan de información. Nos vacían de miedo. No nos enseñan cómo vivir. Nos recuerdan que ya sabíamos. Porque los libros que nos tocan el alma no son los que nos dicen algo nuevo. Son los que nos devuelven algo que creíamos perdido. Y al encontrarlo, volvemos, lentamente, a casa.